Vamos a ver ahora la presión absoluta, presión manométrica y manómetros. La presión absoluta se obtiene de la ecuación de la hidrostática. Esto es la presión atmosférica más presión en el fluido nos da la presión absoluta. Tenemos la presión manométrica. La presión manométrica nada más hay que quitarle la presión atmosférica. Entonces nos queda que la presión manométrica es presión absoluta menos presión atmosférica. Y esto es igual a ρGH, es decir, a la profundidad que estén en el fluido. Esto es lo que miden en las llantas de su carro. Si dice 30 pulgadas por centímetro cuadrado, quiere decir que están midiendo presión manométrica. Vamos a ver los manómetros ahora. Aquí tenemos un manómetro de tubo abierto. Deseamos medir cuál es la presión en este recipiente. En la parte más baja del fluido tenemos que, de la ecuación general de la hidrostática, tenemos que la presión va a ser igual a la presión P más ρGY1. En este tubo vamos a tener presión atmosférica más ρGY2. En el fondo son iguales, entonces tenemos la igualdad de la ecuación. Pasamos la presión atmosférica de este lado de la ecuación y ρGY1 de este lado de la ecuación. Factorizamos la Y2 con la Y1 y queda que ρGH factorizado queda Y2 menos Y1 igual a ρGH. Entonces, la altura, la diferencia de alturas Y2 y Y1 nos da, con esto multiplicado por ρGH nos da la presión barométrica. Es la presión que estamos midiendo manométricamente. Ahora, hay otro manómetro. Este es el manómetro de tubo cerrado. Aquí el secreto es que en este tubo la presión es cero. Eso quiere decir que la presión atmosférica va a ser cero. Entonces la presión acá simplemente va a ser de la ecuación general, va a ser cero. La presión acá va a ser simplemente ρGH. Y esta presión justamente va a ser igual a la presión que hay acá afuera. Y esta presión no es más que la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica es igual a la presión absoluta, porque en este caso tenemos que ρ es cero, la presión es cero. Entonces queda que la presión atmosférica es igual a G por ρ por la profundidad, por la altura del tubo. Aquí se usa mercurio. Este es el barómetro más usado para medir alturas en el laboratorio. Ahora, comercialmente se usa este dispositivo. Es un tubo metálico de espiral o de Bourdon, medidor de Bourdon. Aquí tenemos una lámina enrollada que tiene una cavidad. Cuando entra el aire, aumenta la presión y se endereza este metal. Al enderezarse el metal, la aguja se mueve. Esto se calibra para que mida entonces la presión manométrica. Aquí están las escalas.